tiene 36, ¿cuántos tendría? 48. Mariana, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me Buenas escuchas? noches, ¿me escuchas? Sí, señora. Sí. Ah, Sí. bueno, perfecto, perfecto. Estaba solamente haciendo una prueba de sonido, Mariana, gracias por tu permanencia. A las 6 en punto damos inicio, perdón, a las 7 en punto damos inicio, ¿está bien? Ah, vale, vale, gracias. Vale. Bien, muchas gracias. Muy amable. Estoy haciendo acá pruebas de sonido y ya en unos minuticos iniciamos. ¿Listo? Vale. Gracias.
Muy buenas noches, mis queridísimos estudiantes. Un cordial saludo de bienvenida. Y pues vamos a dar inicio 7:00. Ya abro mi cámara. Muy bien. Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Seré breve. 7 en punto. Por favor, me levantan la manito o en señal así el dedito para poder grabar. Me dan, por favor, la autorización de grabar. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a grabar. Iniciamos la grabación. Bien, a partir de este momento, entonces empezamos nuestra reunión y grabamos también la misma. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar la presentación. Bien, por favor, asienten también si están, alguien que me diga que sí, me retroalimenta que sí están compartiendo la pantalla, si están viendo la pantalla. Sí, profe. Muchísimas gracias, Sí, se muy ve. amable. Bien, listo. Entonces, este es el tutorial y quise pues que mediante este tutorial que envié también por el foro, que me pareció muy interesante, completo y pues bien explícito, compartirlo aquí para la presentación de hoy. Entonces, este es la tarea 2 denominada autobiografía. La tarea 2, entonces, vamos a ver cuándo fue su inicio. La tarea 2 inició el jueves 31 de agosto y va hasta el 26 de septiembre. Para los que ya ingresaron al foro y leyeron el primer aviso de bienvenida, también se dieron cuenta que el 26 es la entrega en el entorno evaluativo, ¿cierto? La entrega final. Pero 3 días antes, hasta 3 días antes del 26, se pueden hacer aportes al foro y obtener la retroalimentación de mi parte. Ya después, entonces los trabajos que lleguen después de la fecha establecida en nuestro primer mensaje del foro ya no tendrán retroalimentación. La retroalimentación, les cuento, es bien importante porque va a permitirles unos puntos en este contexto de la evaluación. Si ya vieron la rúbrica, hay una rúbrica de evaluación y allí pues dice que por participación en el foro tendremos también algunos puntos y eso pues nos permitirá lograr la excelencia académica. Quien no participe en el foro, quien no se ha retroalimentado a tiempo, no va a tener esos puntos. Bueno, el primer paso que tenemos que tener en cuenta o que seguir es mirar muy bien la unidad 1 que se encuentra en el entorno de aprendizaje. ¿Qué hay allí? Están todo lo que son los contenidos y los referentes bibliográficos. Sé que ustedes muy juiciosos, ya algunos pues hicieron esa tareita, es decir, hicieron ese ejercicio para poder dar inicio organizadamente. ¿A qué? A su actividad. Y allí cumplir el paso a paso de los componentes que nos indica debemos subir al foro. Ya los vamos a analizar. Entonces, tenemos que la autobiografía no es otra cosa sino narrar su propia vida, ¿cierto? Es un relato escrito en el que se cuentan las experiencias personales, los eventos significativos, los pensamientos, las emociones y las observaciones de cada uno de ustedes. En los avances que ya me han enviado y he podido retroalimentar, pues me doy cuenta que cada uno tiene una vida espectacular, con muchísimas altibajos como todas las vidas, como la vida de cada uno de nosotros,
que tienen bastantes expectativas, que tienen una familia, que, bueno, me han contado infinidad de cosas o de detalles que son propios de este género literario, que es la autobiografía. Debemos ser bien descriptivos, bien organizados, y allí vamos a tener entonces que contar y abordar diferentes aspectos desde el momento donde uno inicie, ¿no? Desde la infancia hasta el presente o cualquier periodo que usted quiera abordar. En este caso, nosotros el último párrafo que debemos escribir es sobre las expectativas que tenemos en cuanto a nuestra carrera, ¿cierto? Cómo nos vemos, cómo nos percibimos, entonces eso es bien importante. Allí también deben estar pues la evolución de cada uno, sus logros, las reflexiones a lo largo de ese viaje o ese trasegar o ese transcurrir de lo que ha sido su vida. Algunos con sus cortos 18 años, otros un poco más maduros o más de edad, entonces tendremos muchas más cosas por contar, ¿cierto? Todos y cada uno igual de interesantes. Cada uno tiene una historia y es una historia importantísima. ¿Qué nos permite esa autobiografía? Esa autobiografía nos permite conocerlos, también conocer su estilo personal, porque si bien ese género descriptivo narrativo nos permite saber y leer cómo está usted estructurando en cuanto a la coherencia y a la cohesión que tiene y la hilación de las ideas. Bueno, la autobiografía es importantísimo que lo primero que debe tener es un título, y ese título debe estar pues relacionado con la historia que usted va a contar. Es un título personal, es un título que debe invitar a la lectura. Yo a veces digo, es un título que de pronto, como el nombre de una película, como que nos hace como, ay, venga, vamos a ver de qué se trata esta película. Así es cuando uno lee un título de una autobiografía, uno dice, uy, no, este título, venga a ver de qué se trata este texto, ¿no? Esta historia. Entonces, el contenido debe ser un escrito individual y propio, ¿cierto? Donde se narren y se describan los aspectos como las raíces familiares, la procedencia, las características físicas, que es lo que se ve, y morales, ¿cierto? Que son del carácter y del pensamiento de cada uno. Entonces siempre lo moral es lo que no, pues lo que no se ve, pero lo físico, porque alguien me decía, bueno, ¿y qué narro o qué escribo de lo físico? Entonces yo le decía, mírese en un espejo y es lo que usted está viendo. Y las características morales o de pensamiento son esa descripción que usted va a hacer de cada una de las circunstancias importantes que usted considere en el ámbito personal y en el ámbito académico. En este caso, la autobiografía debe tener 5 párrafos, ¿cierto? Cada párrafo de mínimo 6 renglones, ¿sí? Y vamos a ver que en los primeros 3 párrafos, pues es el inicio, luego el desarrollo y el cierre. ¿De qué? De nuestra historia. En esos párrafos debemos incluir unas figuras literarias. Y ahí es donde de pronto algunos, pero ¿cómo así que esas figuras literarias, qué son? Vamos a empezar ahorita a desarrollar. ¿Qué es una onomatopeya? Las figuras son onomatopeya, símil y antítesis. Cada texto debe incluir una figura, como son 3 en total, debe incluirlas en el texto y luego ya las plasmarán en la tabla y las compartirán también en el foro. Bueno, cuando hablamos de los párrafos, nos vamos a volver a los párrafos. Entonces, hay un párrafo de introducción que se da a conocer allí la historia de la familia, su origen, las personas que participan o que hacen parte de la familia. Alguno me decía, no, es que mi familia es mi madrina, mi tía, mi primo y su esposa. Bueno, esa es la familia y de ellos es que vamos a charlar ahí en esta autobiografía. Ese párrafo, el segundo párrafo, es un párrafo de desarrollo. Igualmente debe ser muy descriptivo y se va a enfocar en las características físicas. ¿De quiénes?
de los personajes en mención, de los que hacen parte de su núcleo familiar, de los lugares donde ha vivido la familia. El párrafo 3 es un párrafo de desarrollo y es narrativo. Si se dan cuenta, tenemos entonces espacio narrativo, descriptivo en nuestra autobiografía. En ese párrafo, la idea principal y las complementarias buscan hablar o que usted narre sobre las características morales y la percepción de sus gustos y los del núcleo familiar. El cuarto párrafo debe incluir la información, o mejor, el nivel de cada uno de los integrantes en cuanto a lo académico, sus expectativas y el motivo por el cual escogió el programa en el que se encuentra. Cada uno, acá estamos en primera matrícula y algunos pues son o están estudiando contaduría, otros comunicación, otros agronomía. Entonces, desde su gusto al programa que escogió, por qué lo está estudiando. Y el quinto párrafo es el párrafo de desenlace. Igualmente es un párrafo narrativo y allí usted va a plasmar sus sueños, sus proyectos a nivel personal y a nivel familiar en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos sueños, esas metas a las cuales pretende llegar? Este es el primer, ¿cierto? Este es el primer avance que debemos tener en el foro o nuestra primera participación, a la cual yo doy un análisis tanto de forma como de fondo. Entonces, muy seguramente cuando usted vea la retroalimentación de sus párrafos, va a notar que Marlene dice que ese texto cumple con los parámetros establecidos, que sí se rige a los lineamientos de lo que es la descripción, la narración, pero también yo hago un análisis desde lo gramatical. Entonces, si por ejemplo, párrafo 1, renglón 3, después de punto debe iniciar con mayúscula y cito la parte o el lugar en donde está. Si hay un error de digitación, si hay un error ortográfico, si le faltó un punto, una coma, en fin, todo ello. Yo soy bien analítica y pues me gusta ser clara. ¿Para qué? Para que usted comprenda en dónde estuvo el error y qué es lo que debe cambiar. Bien. Las preguntas las van anotando, las van teniendo presentes y ahorita tendremos un momento para preguntas. Si hay alguna inquietud que surja y necesite pues que se le dé la palabra, de igual manera también lo podemos hacer, sino por organización tenemos un tiempo para las preguntas, sus intervenciones. Listo. Tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí nos llevan a unos links. ¿Para qué? Para recordar los conceptos de qué es un adjetivo, las clases de adjetivo que podemos encontrar, los sustantivos y los tipos de sustantivos y qué son los sinónimos y los antónimos. Entonces, todas las frases o todas las oraciones están conformadas por un sustantivo, por un adjetivo. Perdónenme que aquí hay un estudiante que me dice que no encuentra el link, perdón. El link para ingresar, ya le estoy diciendo que por Teams. Hay un disculpen, hay adjetivo, todas las oraciones se conforman por un sustantivo, que es la persona que realiza la acción. Claudia, ¿cierto? Por ejemplo, Claudia, Pedro. Si hablamos de un lugar, Girardot, Buenos Aires, ¿cierto? Si hablamos de personas, lugares, son los agentes activos, es decir, los sustantivos. Tenemos los verbos que también obviamente hacen parte, que son las acciones. Claudia lee en la oficina, leer. El verbo es la acción que desempeña el sujeto, ¿cierto? La persona. El gato come. Claro, el gato no es una persona, pero es un ser vivo. Entonces, es la acción que desempeña de quien se habla. Es de quien se habla en esa oración. Es básico, pero es importante que lo recuerden porque hay personas que en ocasiones cuando hablamos de
escriban los sustantivos de la oración, las oraciones, de 5 oraciones. En alguna de las tablas dice así, ¿qué es un sustantivo? Pues aquí, en esta parte de esta presentación que está compartida en el foro, también nos da qué es un sustantivo. Vamos, por ejemplo, a recordar aquí. Adjetivos y tipos de ¿Estamos adjetivos. escuchando Los adjetivos son palabras que resaltan el alguna videíto? característica del sustantivo y muchas veces modifican su significado. En este video te contamos cómo puedes usarlos. No importa si el sustantivo de tu oración es una persona, un animal o un objeto, siempre habrán palabras que te permitan contar un poco más de ellos. Mira estos ejemplos. La hermana, el La tigre, hermana, la cama. el tigre. Como ves, no hay mucha información. Pero ¿qué pasa si les agregas adjetivos como mayor, blanco y doble? Aunque se trata solo de una palabra que está después del sustantivo, esta te permite saber, por ejemplo, que se refiere a la hermana con más edad del grupo o a un tamaño de cama usado, en su mayoría por 2 personas. También puedes usar los adjetivos para expresar ideas abstractas o realizar descripciones generales, como en las siguientes frases. Fue una situación horrible. El rojo de las flores. En estos casos, horrible se refiere a algo abstracto que, aunque no pudiste tocar ni ver, sabes que se trató de algo espantoso. Y en las flores, aunque no se especifica el tipo de flor, se resalta el color de todas en general. Existen 2 tipos de adjetivos y cada uno de ellos cambia el sustantivo de una manera distinta. Están los adjetivos calificativos y los adjetivos determinativos, que veremos más adelante. Los adjetivos calificativos, como su nombre lo indica, califican o describen alguna característica del sustantivo, en su mayoría física. Por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, blanco, azul, lindo, feo, corto, largo, lento y rápido. A su vez, estos adjetivos definen el grado de los sustantivos en una oración, el cual puede ser de grado positivo, que es cuando haces una afirmación utilizando un adjetivo. Por ejemplo, edificio alto, mujer hermosa, noche oscura. De grado comparativo, cuando utilizas el adjetivo para comparar 2 o más sustantivos a partir de una característica que tienen en común. Por ejemplo, este edificio es más alto que ese. Esa mujer es menos aburrida que Lía. Y la noche fue tan fría como la del lunes. En estos casos, necesitas usar adverbios como más o menos y pronombres como qué y cómo. Cada uno tiene una función. Recuerda que en nuestro gratuito curso de gramática te explicamos todo sobre los adverbios y pronombres. En la cajita de descripción te dejamos el enlace. Y por último, pueden ser de grado superlativo, que se cumple cuando se requiere expresar el nivel máximo que puede alcanzar una característica. Por ejemplo, un edificio altísimo o la mujer más hermosa del mundo. Ambos ejemplos se refieren al grado más elevado o intenso de dicha característica. Por otra parte, están los adjetivos determinativos que te mencioné anteriormente. Son los que identifican o señalan al sustantivo en la oración. No lo describen como tal, pero sí lo precisan entregando información sobre el espacio que ocupa, su número, género o una parte desconocida de él. Algunos ejemplos son esta, esa, esos, aquella, aquellos, suyo, tuyo, mío, su, 2, 4, 1000, cuántos, cuáles. Si llevamos uno de estos adjetivos a una oración, se vería así. Aquella casa vieja todavía está en venta. Aquí, el adjetivo aquella es el encargado de señalar cuál es la casa de la que están hablando. Y si aún no te has dado cuenta, en la frase hay otro adjetivo que sí describe la casa. Es la palabra vieja, que se encarga de dar una característica respecto al estado del inmueble.
Haz una captura de pantalla a este resumen. No olvides suscribirte a nuestro canal @GCF Aprende Libre, donde puedes ver los otros videos sobre el sustantivo, los pronombres y los verbos. Recuerda que todo nuestro contenido es gratuito y libre. Muy bien, eso en cuanto a los adjetivos. Vamos también a mirar los sustantivos. Sustantivos y tipos de sustantivos. Los sustantivos son palabras que usas para nombrar objetos, personas, lugares, animales y hasta sentimientos. En este video te explicamos un poco más. Lee las siguientes oraciones. El Club Rojo ganó la final. El perro corre detrás de su juguete. Lina comprará 5 libros. En cada ejemplo puedes identificar una persona, un animal o una institución que realiza una acción, ya sea ganar, correr o comprar. Prácticamente son los protagonistas de cada frase. Si llegaras a borrarlos, las oraciones no tendrían sentido porque faltaría información sobre quién o qué está actuando. Esa es una forma fácil de identificar los sustantivos. Ahora, como hay tanta variedad, los sustantivos se dividen en propios y comunes. Los primeros se refieren a sujetos, países, instituciones u objetos puntuales que tienen un nombre en particular y siempre se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, Felipe, Irlanda e incluso hasta festividades como la Navidad. Los comunes, por su parte, se refieren a personas, animales u objetos en general, es decir, que todos conocemos y siempre se escriben en minúscula. Por ejemplo, computador, manzana y conejo. Pero hay algo más. Los sustantivos comunes también se dividen en abstractos y concretos. Los abstractos te hablan de elementos que no puedes percibir con tus sentidos. Suelen ser ideas, conceptos y sentimientos como la felicidad, la esperanza y la libertad. A diferencia de los concretos, que sí puedes percibir con tu vista, tacto u otro sentido, como una pelota, una corona o un billete. Y a su vez, los concretos pueden ser de dos tipos. Incontables, que como su nombre lo indica, no se pueden contar, entre ellos el agua y el azúcar, y los contables, que sí se pueden contar o enumerar, por ejemplo, 3 carros o 5 vasos. Se escucharía muy raro si dices 3 aguas o 3 azúcares, ¿verdad? Lo correcto es decir 3 vasos de agua o 3 kilos de azúcar, porque aunque no se pueden contar, sí son medibles. Pero ese es otro tema. Y para terminar, los contables pueden ser de dos tipos. Individuales, que nombran a un sujeto o cosa en singular, por ejemplo, un árbol o un jugador, y los colectivos, que al mencionarlos se refieren a un conjunto de elementos, por ejemplo, un bosque, que habla de un conjunto de cosas, entre ellos árboles, y un equipo, que necesita más de un jugador para hablar de algo grupal. Al incluir todos los tipos de sustantivos en un solo gráfico, este sería el resultado. Haz una captura de pantalla a este pequeño resumen para que siempre recuerdes este tema. Visítanos en nuestra página web, Muy bien, hasta este momento, adjetivos y sustantivos, sé que a todos como que se nos están prendiendo, pues como se dice, el bombillo y nos estamos dando cuenta que no son algo diferente a lo que hacemos usualmente cuando hablamos. Lo que pasa es que en la autobiografía, es decir, cuando uno realiza un texto escrito, debe tener cuidado de la forma, cómo los escribe, la manera, cómo los emplea y que sean coherentes en cuanto a género y número, ¿cierto? Y si es género, hablamos de femenino, masculino, y en número hablamos de singular o plural. Esa es la coherencia que a veces se nos pierde o se nos va cuando estamos escribiendo y no nos damos cuenta que estamos diciendo las casas, los aspectos. Los aspectos, las casas, es sencillo, pero de todas maneras hay que estar pendiente. Y los sinónimos y antónimos, que también nos los solicitan en una de las tablas,
El sinónimo es con lo que se puede denotar de otra manera. Dígame, ¿alguien abrió el micrófono? Por favor. Entonces, un sinónimo de niño, infante, pequeño, ¿cierto? Un sinónimo de belleza, hermosura, ¿cierto? Si algo es bello, es hermoso, es lindo. Y los antónimos es lo opuesto o lo contrario. Vamos a mirar este corto video. Hola, bienvenidos a otro video. Hoy te explicaré qué son los sinónimos y los antónimos. Comencemos por los sinónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben de diferente manera, pero que significan lo mismo. Por ejemplo, tenemos la niña es muy veloz, pero también podemos decir la niña es muy rápida. Veloz y rápida serían los sinónimos en estas oraciones, porque ambas palabras significan lo mismo, que la niña avanza a gran velocidad. Otro ejemplo sería, mi maestro enseña historia o mi profesor enseña historia. ¿Identificas cuáles son los sinónimos? Serían maestro y profesor. Ambas palabras significan una persona que enseña algo. Pero, ¿sabes cuál es la función de estos sinónimos? Los sinónimos nos van a ayudar para que los textos no suenen tan repetitivos, que no vayamos mencionando la misma palabra una y otra vez. Por ejemplo, la mamá de María compró una piscina y a ella le gusta nadar todos los días con su hermano en su nueva alberca. Debiste identificar los sinónimos en este texto, que serían piscina y alberca. Para que no suene dos veces piscina o dos veces alberca, se utilizan sinónimos para que el texto se lea de mejor manera. ¿Conoces otros sinónimos? Escríbelos en los comentarios. Ahora pasemos a los antónimos. Los antónimos son palabras cuyos significados son opuestos entre sí, es decir, que son lo contrario, significan lo opuesto. Por ejemplo, tengo la palabra amigos y lo contrario sería enemigos. O negro y blanco. Estos son antónimos en los colores. También podemos tener en las posiciones en las que nos encontramos. Estoy de frente o estoy de espaldas. Repasemos. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra grande? ¿Será pequeño, sucio o enorme? Piénsalo un momento, ¿cuál de estas tres palabras sería el sinónimo de grande? Espero que hayas dicho enorme. Enorme y grande son sinónimos. Se refieren a objetos, cosas, lugares que tienen mucho espacio. Pequeño sería su antónimo, sería lo contrario de grande. Y sucio no tendría nada que ver. Recuerda, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. Ahora dime, ¿cuál será el antónimo de dormir? ¿Será soñar, despertar o día? Tómate un momento para que puedas decidir cuál de estas tres opciones será la correcta. Espero que hayas dicho despertar. Despertar y dormir son dos cosas contrarias. Soñar y día no tendrían nada que ver. Recuerda, los antónimos son lo opuesto a algo que nos están mencionando. Espero que este video te haya ayudado a comprender cuál es la diferencia entre los sinónimos. Bien, y definitivamente estas herramientas
o los sinónimos y los antónimos lo único que pretenden es que podamos embellecer y no ser repetitivos a la hora de escribir. Esos son los aportes de cada uno de ellos. Tenemos ahora que en la tabla 1 nos indica la guía que debemos relacionar 5 adjetivos y 5 sustantivos que se hayan utilizado o empleado en la autobiografía. Y es sencillo, entonces uno hace una revisión y va subrayando cuáles han sido los adjetivos, los sinónimos, los sustantivos, ¿cierto? Que tenemos o que hemos empleado, y lo que hacemos es adjetivo, en este caso atlético, vamos a emplear o buscar algunos sinónimos que serían fornido, robusto, ligero, ágil, entre otros. De igual manera, a los otros adjetivos, rápido, pelirrojo, intrépido y entusiasta, en este caso, les vamos a buscar los sinónimos, los que podamos, los que encontremos, ¿no? En el caso de pelirrojo, solamente, por ejemplo, aquí hay 3, pero en el caso de intrépido, si mal contados, hay 10 sinónimos, ¿no? Entonces, la mayoría o los sinónimos que podamos hallarle a los adjetivos. De igual forma, los sustantivos. En este caso, barco, estufa, casa, lapicero y cuaderno, y también los sinónimos de cada uno. Por ejemplo, casa, habitación, vivienda, mansión, domicilio, residencia, morada, y así sucesivamente. Luego tenemos las figuras literarias. Las figuras literarias que en este caso nos solicitan son onomatopeya, símil y antítesis. La onomatopeya es la formación de una palabra por imitación del sonido de aquello que se designa. Por ejemplo, kikiriki nos da o denota el sonido del gallo, ¿cierto? Esa es una onomatopeya. El tic-tac del reloj, que nos indica el sonido que va marcando o las horas que van pasando, los minutos que van pasando. Y eso también tiene para que ustedes, por favor, miren cada videíto, que no es muy largo, ya nos dimos cuenta, es de 2 minutos más o menos, y ustedes encuentran esta misma presentación en el foro, en el foro colaborativo de lo que yo les he dejado como material. También dejé unos ejemplos de las figuras literarias para que ustedes puedan, pues, despejar dudas si las hay, si existen esas dudas. El símil, ¿qué es el símil? Es la semejanza o comparación que hay entre dos objetos, entre dos situaciones. Y casi siempre uno las identifica porque la palabra que las une es como, ¿cierto? Entonces, tu cabello como el oro, quiere decir que su cabello es rubio, ¿cierto? Tus labios como la rosa. Entonces, siempre nosotros hemos relacionado la rosa al color rojo, o tus labios como la sangre. Entonces, bueno, son rojos, inevitablemente. La antítesis. ¿Qué es la antítesis? Es persona o cosa, ¿sí? Opuesta de una condición a otra. Ahí hay algunas dudas, porque es un poco confuso. Entonces, algunos lo expresan mediante los sentimientos. Me dolía tanto, ¿cierto? Que disfrutaba o que sufría intensamente. Entonces, es la significación contraria a lo que uno está expresando, como te amo porque me odias. ¿Mm? Entonces, como que uno dice, bueno, ¿y ahí cuál es la relación? Es esa oposición o contrariedad entre dos afirmaciones. Es eso lo que indica, o lo que es la antítesis.
Veamos este corto Tu video. droguería virtual. Compras ágiles y seguras sin moverte de casa. Entregas seguras las 24 horas. La antítesis es un recurso literario que se utiliza para oponer o contrariar dos ideas dentro de un escrito. Se trata de una oposición manifiesta entre frases o vocablos con significados contrarios entre sí. Un ejemplo de esto puede ser: es tan corto el amor y tan largo el olvido. El origen etimológico de la palabra antítesis viene del griego antítesis, el cual está formado por el prefijo anti, que significa contra, y por el término tesis, que quiere decir posicionamiento. De allí que la composición de antítesis sea una contrariedad en la colocación de ideas. Si bien la antítesis es una figura retórica que se emplea en los textos literarios, también ha cobrado espacio en las expresiones comunicativas cotidianas. En muchos casos se utiliza para llenar de sarcasmo o ironía algún tipo de enunciado. Por lo general va acompañada de términos como pero, por el contrario o sin embargo. ¿Dónde y para qué se utiliza la antítesis? El recurso literario de la antítesis se utiliza en el campo poético con la finalidad de darle fortaleza al estilo particular de cada autor y a su vez para reforzar e intensificar las ideas. Por otra parte, esta figura retórica profundiza el significado de las palabras y frases e invita a la reflexión y el razonamiento. Ejemplos de antítesis en oraciones. Manuel lee cuando yo escribo. El niño llora cuando la mamá canta. El perro ladra para pedir comida, pero su amo no le da. El silencio era su mejor compañía. María subía a la montaña y el viento bajaba por la ladera. Mientras Daniela más se esfuerza por olvidar a Willy, más lo recuerda. Los tibios guantes de lana calmaban su frío. Lenny no come para vivir, vive para comer. Hay amores que matan de desilusión. Los ojos se le secaron de tanto llorar. En el silencio de la noche se oía cantar la cigarra. Ella abrió la puerta de su corazón y él la cerró con ilusión. La peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Mi mejor recompensa ha sido perderte. El hielo le quemaba las manos. El frío de tu cuerpo entibia mi corazón. Cuando el sol se metió, salió la luna. El norte está arriba y el sur está abajo. Mi descanso es correr. La lluvia moja las plantas y seca mi alma. La fe del cristiano se encontró con la razón del filósofo. La alegría de la Navidad mañana será nostalgia. En el día te estoy pensando y en las noches te estoy olvidando. La suave brisa le golpeó la cara. María dijo, río para no llorar. La luz de la primavera se apaga en el verano. El placer se le volvió pesadilla. El gallo canta y la gallina cacarea. El calor del verano. Bien, esos son algunos ejemplos de la antítesis. Definitivamente las figuras literarias lo que pretenden o son recursos mejor para embellecer cada uno de los escritos que uno puede plasmar, que uno puede crear, para hacerlos más bonitos, para que se escuchen mejor, para que expresen de pronto más de una manera los sentimientos o mejor los sentimientos y los pensamientos de cada uno de los escribientes o de los escritores. Y como paso quinto, tenemos entonces la tabla 2. La tabla 2 son precisamente las figuras literarias que deben estar incluidas en la autobiografía. Una onomatopeya, ¿cierto? Un símil y una antítesis. Y ahí en la tabla, que también está en la plantilla de la tarea 2, porque también envié ese recurso, está entonces esa tabla y dice que debemos colocar la figura literaria y qué quiere decir cada una. En el caso, la onomatopeya, un ejemplo. Mientras dormía, escuché el zzz que me despertó. Y entonces, ¿qué se quiere decir con eso? Es una representación de un sonido de la mosca, de una mosca. El símil.
mi piel es tan blanca como un vaso de leche. ¿Qué se quiere decir allí o qué significa? Que el color de mi piel es muy claro. Y de antítesis, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Según el autor, el amor no dura, pero el desamor sí. Entonces, esa sería la tabla número 2. Acá tenemos también, para la siguiente tabla, nos dice que unas oraciones, ¿no? Unas oraciones en donde pues vamos a, o debe estar incluido un sujeto o varios sujetos, un verbo y un predicado. Entonces, de igual manera, está la estructura de la tabla, teniendo en cuenta que son 5 sujetos, 5 predicados y 5 verbos. Eso quiere decir que son 5 oraciones las que usted debe relacionar en la tabla 3. Ejemplo, María subió al árbol más alto. Sujeto, María, subió es el verbo y el predicado al árbol más alto. Otro ejemplo, ellos viajan a Villavicencio. Ellos, sujeto, en este caso, pues es un sujeto integrado por varias personas, eso nos indica ese pronombre, ellos es el sujeto, verbo viajan es la acción que están realizando esas personas o ese sujeto, y el predicado a Villavicencio. Ese sería el aporte, el aporte 2, que son tabla 1, tabla 2 y tabla 3, ¿cierto? ¿Qué se debe publicar? Entonces, recuerden las actividades a publicar en el foro. La autobiografía, ¿cierto? Las tablas 1, 2 y 3. Si usted un día, por ejemplo, hace su autobiografía o escribe esos 5 párrafos, pues publica ese primer aporte. Y los siguientes aportes en ese orden será la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Los documentos a entregar, ¿a dónde? Al entorno final o al entorno evaluativo. Es un documento en Word que debe contener, siguiendo la plantilla, hago aquí un paréntesis, siguiendo la plantilla que les envié al foro, pues está cómo hacer la portada o qué debe tener la portada. Luego la autobiografía, que son los 5 párrafos, cada uno de 6 a 9 líneas. Algunos estudiantes en el foro publican o comparten un párrafo de 3 líneas. Entonces, por favor, yo sé que como están hablando de cada uno, hay bastante que decir o bastante que escribir. Entonces, por favor, no se vayan a quedar cortos, de 6 a 9 líneas. Y los párrafos deben seguir pues la propuesta temática que se explicó en el punto 2 y que desde luego está en la guía de actividades. Y por último está en la tabla o las tablas mejor 1, 2 y 3. Espero haya sido pues clara la información. Aquí también pues nos dan en la presentación algunos links, sí, están también de herramientas o de productos que sacan o sacamos los docentes con el ánimo de que ustedes los puedan, de compartirlos, ¿no? Que sean pues de ayuda. Y aquí, como les dije, está la bibliografía de donde está tomado esa presentación y estos recursos que ustedes también pueden analizar o que pueden emplear. ¿Listo? Eso ha sido pues la presentación. Quiero entonces ahora que cada uno o que darles la palabra para que sean ustedes, si tienen alguna pregunta, levantando la manito y yo voy dándoles la opción de participar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Manuel Alejandro, adelante. Hola, profesora, buenas noches y buenas Buenas noches, noches. compañeros. ¿Cómo estás? Profe, yo tengo
una pregunta sobre los avances del foro. Sí, señor. Dice, yo ya puse un avance que hace parte de la introducción de mi autobiografía. La pregunta mía es, ¿tengo que montar toda la autobiografía completa al foro? Sí, claro que sí, deben subir o deben compartir los 5 párrafos, el título. ¿Por qué? Porque en esa medida yo les puedo hacer una retroalimentación bien detallada y si hay algún aspecto que corregir, ustedes lo puedan hacer y con ello, pues en el entorno evaluativo ya tener esas correcciones, porque pues les cuento, cuando nosotros vamos a calificar o cuando Marlene califica y así cada uno de los docentes abre el foro, mira sus aportes, mira qué retroalimentación o qué errores hubo y allí uno lo que pretende es que en el entorno evaluativo ya hayan sido corregidos. Si su merced solo monta o solo sube un pedacito o una parte de la introducción, pues entonces muy seguramente se queda claro, sin el análisis así profundo y si tiene errores, ya no los va a poder corregir porque ya sube su trabajo al entorno evaluativo y ya la nota pues no va a ser de pronto excelente. ¿Me hago entender, Manuel? Sí, profe, ya le entendí esa parte. Y Ok. ahora, otra cosita sobre las tablas. Usted nos envió la plantilla y las tablas, pero yo en una tabla, porque tengo una frase muy larga para agregar, tuve que modificarla. No hay problema con eso, ¿cierto? No hay problema, no hay problema. Si la tuvo que Ok. modificar porque era muy claro que pues se da espacio, pero si la tuvo que ampliar o que modificarla, no hay lío, está bien. Lo importante es que esté la idea o la frase o la oración completa. Ok. Yo creo que eso era todo, profe, por mi parte. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Hay alguna otra pregunta? No se vayan a retirar, que ahorita comparto por el chat del grupo la asistencia, para que diligencie cada uno la asistencia. ¿Alguna otra pregunta? Tengan en cuenta participar activamente en el foro para que yo les pueda retroalimentar y sea dentro de los tiempos establecidos. Ya para el 26 es la entrega al entorno evaluativo y quien no participe con todos sus avances, que básicamente es autobiografía y las 3 tablas, pues entonces muy seguramente pues no va a tener los puntos que otorga la rúbrica de evaluación por haber enviado todos los aportes así como se indicó. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a ir compartiendo. Si hay una pregunta, por favor, no veo aquí manitas levantadas. Voy a irles compartiendo el link de asistencia. ¿Está bien? Para que no se me vayan a ir sin diligenciarlo. Entonces, acá. Bien, aquí tengo una pregunta, pero no sé quién la va a formular porque no tiene nombre aquí como los otros compañeros. Adelante, está sin nombre. Hola, profe, buenas noches. Soy Bueno, Adriana Cruces. sí, Adriana, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo ya le envié, creo que ya las 3 tablas y en las que tengo así como inconvenientes es en las de las figuras literarias. Sí. No las he revisado y hablamos con su merced hablamos hoy por el WhatsApp y le dije que tan pronto retroalimentará esta noche, ya para mañana puede tener la retroalimentación y si tiene algo que yo le haya corregido, pues lo analizamos. Si hay alguna duda, se puede comunicar conmigo por chat, igual, perdón, por WhatsApp. Igualmente, siempre a todos en los foros, pues doy mi número para si hay alguna pregunta, una inquietud, la podamos resolver. ¿Tiene alguna duda puntual que quiera charlar o cuál es la figura que se le dificulta más, Adriana? Pues creo que la de la símil porque se me hace un poquito así parecida con la antítesis y es. Ajá. Símil es una comparación, ¿cierto? Es la comparación Ujú. que uno hace de alguna persona, de alguna parte, y es exagerada. Entonces, es como la comparación de decir tus dientes blancos como un algodón. Entonces, sí, claro, los dientes son blancos, pero tan blancos como el algodón, de pronto ahí hay una exageración. Y la palabra que es el conector
que uno puede, con lo que uno hila esa oración es con cómo o tal como, ¿sí? Entonces, así lo va a poder usted, su cabello negro como el azabache. Entonces, ahí está la comparación y no es que sea tan negro, pero está comparándolo, es decir, es negro, negro. ¿Mm? Ah, ya. Si tiene alguna duda que surja ya con sus ejemplos, ya les voy a ya estoy pasando el link. Con muchísimo gusto me los plantea, o si ya envió, ¿cierto? Ya envió al foro, Sí, es que ya entonces la yo le doy la... envié, pues. Sí, no, Ajá. tranquila que yo retroalimento y ya mañana, control C, ya mañana tendrá usted la posibilidad de mirar a ver si le quedaron bien o qué hay que corregir, ¿está bien? Ah, bueno, profe, está bien, sí, señora. Ya les acabo de compartir el formato de asistencia. Por favor, ustedes diligencian la asistencia. Me gustaría también poder dejar, aunque pues la evidencia es clara, por Teams, yo les compartiré luego el enlace, pero me gustaría que abrieran ustedes también su cámara un momentico, si no es mucha molestia, para poder tomar la foto del grupo. Entonces, sí podemos hacer ello para que nos quede aquí la galería de todos y tomar la fotico, estaría exactamente. Entonces, aquí vamos tomando fotos, fotos, fotos. Eso, ya les voy a contar así como hacemos nosotros en nuestras reuniones, que contamos hasta 3 para que quedemos bien pispos. Exacto, entonces, 1, 2 y 3, sonrisa. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Ya, ahí quedamos ya, como se dice. Muchas gracias a todos y a todas. Si hay alguna pregunta, no duden en plantearla. También está mi WhatsApp, por favor, si hay alguna inquietud, estoy para servirles. Siempre respondo todos los correos, todas las llamadas y pues eso es bien importante porque esa es la única manera como de interactuar ya que no estamos presenciales. Bueno, de sentirnos cerca. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por haber asistido, por haberse tomado este tiempo y espero que haya sido pues provechoso. Ese es el link de asistencia lo acabo de enviar. Manuel, ¿no llegó el link? Si les llegó el link, nuevamente lo comparto. Chan. Sí, profe, pues ahí hay un link, pero me envía la reunión. No, es el link que envié ahorita mismo y es el link de asistencia. Permítame que aquí dice, sí, permítame que ese fue el link que les copié ahorita. Link de asistencia, sí, exactamente. Aquí yo lo estoy abriendo y, no, y me o lo envía uno a un formato. ¿Sí? ¿Sí es así o estoy equivocada? Cuéntenme ustedes. Profe, no sirve. Es el mismo de la reunión el que está enviando. Es que sí, envió el mismo de la reunión y no Manda se a la puede. reunión otra vez. Permítame un segundo, yo aquí estoy mirando, ya lo voy a copiar nuevamente, ya, permítame, acá lo estoy copiando nuevamente, si algo sucedió, algo salió mal, pero permítame acá. No nos vamos a dejar de escribir aquí, chant. Sí, señores, sí, ya, aquí está, sí, señores y señoritas, control C, nuevamente estoy copiando ahora sí va a ser el link. Ahora sí, veamos, control V. Ahora sí, formato, sí. Ahora sí, hagamos la tarea 2 y ese es el formato. Sí. Ahora sí, Manuel, ¿me confirman, por favor, alguno? ¿Alguna? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Rosa Estela. Muchas gracias a todos. Van diligenciando ese formato y a partir de mañana ya podrán también observar el que necesite la grabación de este encuentro.
también les dejé el material en el foro para que si quieren ver la presentación que hicimos o que se hizo aquí en la reunión, también se las dejé como material, bueno, en el foro. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes y que tengan una feliz noche. No olviden diligenciar el link. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.